Honor estar aquí presentando al expositor de hoy, que es el doctor Efraín Lazos. Posteriormente, bueno, su plática se llama Personas y Cuerpos, una exploración metafísica. Posteriormente tendremos una réplica de la doctora Ángeles Eraña y después nos vamos un ratito a un break y volvemos para la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, sin mayor preámbulo, por favor, le doy la palabra a Efraín Lazos. Pues gracias en primer lugar, Daniel, ¿no? Por estar aquí y cumplir este papel que parece menor, pero no es menor, ¿no? Daros también las costumbres, ¿no? de la tribu. Entonces, también yo quiero comenzar con agradecimientos, empezando por Fernanda, ¿no? Que hizo posible esto, también con el comentario de Ángeles. Después de varios intentos infructuosos en la gestión pasada, finalmente contigo fue posible y te lo agradezco mucho. Quizá en otro momento del texto hubiera sido más oportuno, pero eso no se sabe, ¿no? También quiero agradecer a Ángeles, especialmente no solo porque accede a comentar este trabajo, sino porque fue una parte de su libro sobre los mundos, Mundo que hila personas, que se publicó en el 2021 y que, bueno, fue presentado poco tiempo después. Y ella me invitó a estar ahí en la presentación y yo me quedé con una mala conciencia porque empezamos a discutir filosofía de una manera poco cortés para, digamos, el ritual de una presentación, pero me dejó pensando muchas cosas. Entonces, en parte es un agradecimiento especial a esa, digamos, oportunidad de dialogar. Y también quiero agradecer especialmente en lo que refiere al texto que algunos de ustedes habrán visto. Quiero agradecer a Montserrat Rodríguez, no sé si está por ahí, pero bueno, ella también fue un estímulo en cierta manera porque hace mucho tiempo empezó queriendo hacer una tesis de maestría sobre la identidad personal y entonces yo traté de convencerla de que ese no era un buen tema, aunque en realidad es un buen tema, eh, que la identidad no lo era todo, ¿no? Eso es algo importante. Y bueno, ella evolucionó de tal manera que el año pasado, bueno, ahora ya no se ocupa del yo ni de estas cosas en Kant, se ocupa más como de cuestiones de racionalidad, no sé, científica, algo así. Entonces está salvada, digámoslo así, pero yo me quedé también con ciertos estímulos ahí. Y luego me invitó junto con con otras colegas de la facultad del instituto y de otros lados a un coloquio del cual después se publicaron los resultados y en parte lo que yo les mandé es eso, ¿no? Entonces hay más de una coautoría aquí, entonces no se trata tampoco de reivindicar ninguna función autor en particular para el que está hablando, ¿no? Entonces, un agradecimiento. Ya para entrar un poco más en detalles, voy a empezar con algunos eslogans. Eh, Lamento no tener para las costumbres también de la tribu una PowerPoint, ¿no? Pero se me perdonará porque trato de rescatar la tradición oral, ¿no? Que es de donde viene la filosofía. Y bueno, eso quizá es bueno o malo, pero eso es lo que vamos a tener ahora, por lo menos en la primera parte. Pero sí quiero darles algunos eslogans, ¿no? Me estoy atreviendo a hablar sobre qué es una persona de una manera sistemática, ¿no? Entonces hago cierto uso de las tradiciones filosóficas para tratar de decir lo que pienso que es correcto en torno a las personas. Entonces voy a hablar más sobre las personas que sobre los cuerpos, aunque, digamos, el trabajo, el artículo tiene como subtítulo los cuerpos, ¿no? Ahorita no me interesa tanto esa conexión, sino me interesa más, digamos, provocar y presentar la posición de la manera más clara posible, ¿no? La posición es un relacionismo acerca de la persona. Básicamente lo que digo es que las personas son relaciones, ¿no?
Y bueno, después de que se dice eso, hay que empezar a decir muchas cosas más. Pero ahí van algunos eslogans que podrían, digamos, capturar parte al menos de lo que estoy tratando de decir. No estoy seguro de tener argumentos contundentes, ni evidencias de otro tipo que no sean a priori, eh, digamos, para esas afirmaciones, pero no me importa. Entonces, las arrojo así de esa manera para ver si podemos discutir, especialmente con las personas que se han ocupado de esto y que están teniendo proyectos y trabajos en esta línea también. Por ejemplo, una provocación que puede sonar un poco técnica o pedante es que pues, la propiedad de ser persona es una propiedad relacional o intrínseca y no extrínseco. Y por tanto, ¿no? Si seguimos una cierta tradición para cortar este tipo de propiedades, pues no, las personas ser persona no es ser una propiedad intrínseca, no es ser una propiedad intrínseca, no es una propiedad intrínseca. Entonces, vamos a hablar de propiedades. Otra manera también provocativa es, o eso pretende, ser persona no es una clase natural. Y relacionado con esto, quizá ejemplificándolo o vinculándolo, el concepto de persona se parece más al concepto de guitarra que al concepto de alacrán o de delfín. Eh, bueno, ahí puedo seguir con estas provocaciones, ¿no? Eh, el de persona no es un concepto eh, perdón, el de persona tiene un uso, el concepto de persona tiene un uso sortal y un uso no sortal. Eso es también una manera de poner mi posición. Y otra manera que también puede ser polémica, ¿no? Y que también tiene el ámbito, la intención de provocar algunas reacciones. Si un agente, ¿no? Y fíjense la terminología que estoy usando, si un agente no usa competentemente el concepto de persona, entonces no es persona, con una reserva. Entonces pondría como pst, a menos que. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer después de eso, de ese pst, ¿no? Ahí creo que es donde podemos dialogar o tener ubicadas ciertas diferencias, ciertos acuerdos con la posición relacionista que yo encontré en los escritos en el libro de Ángeles, ¿no? Eh, entonces, bueno, estos son nada más eslogans para como calentar un poco el ambiente, pero habrán notado que lo que me interesa en el texto es marcar una posición en un cierto espacio lógico acerca del concepto de persona, y es una posición que, a falta de mejores nombres, podríamos decir que está en medio o a medio camino entre el cartesianismo, un cierto cartesianismo, por un lado, y por otro, un reduccionismo, o digamos, entre las tradiciones racionalista, cartesiana, leibniziana, para ubicarlos en la filosofía moderna, y, digamos, las tradiciones del empirismo británico, fundamentalmente Locke, ¿no? Entonces, bueno, ahí en ese contexto, ya para entrar como más en materia, digamos, esa posición está marcada por dos adverbios o por dos adjetivaciones, digámoslo así, que son importantes. Algo puede ser dependiente de algo más y sin embargo ser distinto. Esta es un poco la idea. Entonces, digamos, la persona puede ser dependiente del conjunto o el complejo de conjuntos corporales y mentales, ¿no? Depender de eso, y sin embargo, ser distinto como, digamos, entidad metafísica, por ponerlo así, ¿no? Y para eso, para motivar esa idea, lo que hago es acudir a la analogía con los artefactos. Y la analogía específica es entre las propiedades estéticas de un artefacto tal como una guitarra, por un lado,
y las propiedades materiales, físico-materiales del mismo artefacto. ¿Mm? Entonces, lo que estoy diciendo, ese es un ejemplo para motivar la ubicación de mi posición, digamos, relacionista estructural, ¿no? Respecto del relacionismo en general, respecto de la persona, ¿no? O sea, coincido con Ángeles de que las personas somos relaciones, pero quizás tenemos ciertas diferencias acerca de, voy a decirlo así, cómo entender la primera persona, ¿no? A ponerlo así de general, ¿no? Entonces, esta es la analogía, ¿no? Así, digamos, uno puede decir que una guitarra, lo que es una guitarra como artefacto, depende de ciertas propiedades materiales, cómo está cortada la madera, la ondulación, ¿no? Y la configuración específica de las partes de la guitarra, incluyendo el diapasón, los diapasón, las cuerdas, etcétera, 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 ¿no? Y hay muchísimos tipos de guitarras, pero bueno, eso es lo que podríamos decir en este momento, sus propiedades. La guitarra, podríamos decirlo así, depende en un sentido, digamos, metafísico, sí, para ser lo que es, depende de esas propiedades materiales, digámoslo así, para englobarlas todas. Y sin embargo, lo que es la guitarra, como artefacto que produce música, no se reduce a esas propiedades materiales, puesto que sin las propiedades estéticas, por ejemplo, producir cierto sonido de cierta manera, pues no diríamos que la misma configuración de partes de un artefacto es una guitarra, ¿no? Bueno, madre mía, eso está bien, madre mía. Yo no sabía si lo habías dicho ante lo que yo dije. Porra. Porque era una tesis bastante. Entonces, digamos, esa es la motivación de dependiente o no independiente, pero distinto, ¿no? Y esto, digamos, marca un medio camino, creo yo, entre el cartesianismo, porque, digamos, el cartesianismo lo que diría, sí, es independiente y además es distinto. Es una cosa. Hay muchas variaciones de cartesianismo, como sabemos, pero ¿no? Es una res, es una cosa. Y bueno, el reduccionismo en un sentido específico, porque reduccionismo se puede decir en muchos sentidos, pero en un sentido específico que más o menos trato de especificar acudiendo como pretexto a Parfit, de alguna manera también a Hume. Digamos, la idea de que en una descripción completa del mundo no hay personas, porque lo que tenemos son complejos espacios corporales y mentales que tienen una cierta continuidad y a los cuales se les puede seguir la pista, pero que, digamos, en definitiva, pues no son personas, o sea, como tales, ¿no? Ahora, sí, entonces esto es complejo y pues todo está muy con pinzas y muy con alfileres, y se le puede quitar alguno que otro, según me digan ustedes. Espero que no se derrumbe todo, ¿no? Con uno de los alfileres que se le quite. Pero digamos, para glosar un poco esto, algo puede ser dependiente, pero distinto de algo más. Esa es otra vez la idea, ¿no? Entonces la persona puede ser dependiente de su cuerpo y de su mente, para ponerlo así en global, y sin embargo ser algo distinto de su cuerpo y de su mente, cada uno en particular, y del complejo corporal mental también en particular, ¿no? Bueno, entonces esta es nada más como la motivación de la posición, y espero que se vea por qué es un término medio entre un cierto sustancialismo, vamos a decirlo así, para no hablar de cartesianismo, y un cierto reduccionismo acerca de la persona. Bueno, ahora, digamos,
por mor del tiempo, porque no me quiero llevar demasiado, vamos a jugar con una distinción, o digamos, quiero que me tengan indulgencia conmigo para ver si podemos compartir una distinción y luego una especie de experimento mental, ¿no? Y porque creo que este experimento mental nos puede servir para discutir las posiciones y a ver si yo ubico bien la posición de Ángeles, quizá la posición de Guillermo, pero todavía no sé muy bien. Eh, y quizás entonces aquí hay tres representantes de tres posiciones distintas en el espacio lógico, bla, 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 ¿no? Que sería lindo. Bueno, entonces, dos, dos tipos de propiedades. Vamos a llamarles personalia, ¿no? Ah, entonces, esas propiedades, vamos a ver. ¿Qué serán las pero digamos, pensemos en la pregunta, digamos, perdón, eh, en lo que, digamos, en lo que es ser una persona, ¿no? Las propiedades que hacen que una persona, o que algo, más bien dicho, sea una persona y no un alacrán o un delfín. Ese es, digamos, un tipo de propiedades. Y otro tipo de propiedades son las propiedades que, digamos, conciernen a la persona específica que cada persona es. O que podríamos decir la persona que yo soy, ¿no? Entonces, unas propiedades son las propiedades de ser una persona, corresponden a ser una persona y no un alacrán. Y las otras, la propiedad que me hace ser sutano y no, y no fulano. Ujú. Entonces, bueno, si me conceden esta distinción, que yo creo que es razonable, ¿no? Por lo menos así, en primera instancia, eh, entonces pensemos en la siguiente situación, a ver si logro comunicar este experimento. Pensemos que por una operación metafísica, ¿no? De tipo, no quiero pensar en cosas tecnológicas, pero sí en una operación quirúrgica metafísica, ¿no? Despojamos a un individuo de todas las propiedades que lo hacen ser el individuo que es y no otro. ¿Ok? Entonces, digamos, la pregunta es, ¿qué queda? Sí podemos hacer esto. Ojo, no se trata de una situación, o quizá la podríamos formular así, pero no se trata de una situación tipo Teseo, ¿no? Por eso es una operación como quirúrgica radical. No es de que vamos, digamos, quitándonos personalia y agregando otros personalia de cuando en cuando, que podríamos a lo mejor estar de acuerdo algunos de que esa es la situación normal de las personas y por lo tanto podemos ser menos personas o más personas dependiendo de las personalia, ¿no? Que eso también es importante, sino que, digamos, el experimento es de un plumazo. No quiero evocar panoramas de neurocórtex y esas cosas que les gustan a los médicos y mi hermana es médico, por eso, entonces, no, pero digamos, piensa en una operación de ese tipo, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué queda? ¿O qué podría quedar? Bien, digamos, ahí, digamos, lo que se plantea es algo como un poco descabellado, la posibilidad de un agente humano, podríamos incluso agregar, que no esté singularizado, ¿no? Que no tenga ninguna propiedad que lo hace ser esa persona y no otra. Entonces, noten, digamos, por un lado, yéndonos para atrás, si pensemos en los árboles o incluso en los alacranes, ¿no? Pero para no evocar así cosas peligrosas, pensemos en un árbol, ¿no? Pues también podemos decir, hay una diferencia en las propiedades del árbol, ¿no? Las propiedades que lo distinguen
un arbusto, de que lo distinguen de una piedra, ¿no? Y las propiedades que hacen que ese árbol sea ese árbol y no otro árbol que está junto, ¿no? También podemos decir eso. Muchos otros casos, también con los artefactos, con las guitarras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de las personas, ahí es donde entra el asunto de la Constitución, el asunto straussiano de la Constitución, de que si uno no puede usar competentemente el concepto de persona, entonces no es persona, ¿no? Entonces, bueno, nada más rápidamente lo que diría, digamos, quisiera distinguir entre, eh, no hay más remedio, entre ser humano, entre agente, eh, sujeto y persona. Entonces, lo primero es que creo que hay que entender estas distinciones de manera gradual. No hay distinciones tajantes, de modo que puede haber, ¿no? Zonas muy intermedias, ¿no? Y no estoy tampoco pensando que, por ejemplo, la agencia es exclusiva de la humanidad. Entonces, digamos, sí, podríamos decir que según esta distinción, bueno, sí, por ejemplo, que la agencia es algo distinto de la mera humanidad. Es decir, que alguien que nace o un espécimen que nace, pues puede sonar terrible, pero esto se sigue un poco de esta metafísica, que nace con determinados cromosomas que corresponden al sapiens sapiens, no es una persona por ese hecho, ni es un agente por ese hecho, ni es un sujeto por ese hecho. Entonces, digamos, esto abre mucho el juego porque podemos decir, a lo mejor en una versión mínima de agencia, ¿no? Que pues no necesitamos ser humanos para ser agentes, o no necesita haber humanidad para haber agencia. En humanidad quizá lo podemos discutir, seguramente lo discutiremos, aquí es en un sentido como, digamos, biológico, ¿no? Ahora, agente también pues, se puede entender de una manera mínima. Por ejemplo, pues es un individuo en un entorno que, teniendo capacidad de movilidad o no, puede identificar, por ejemplo, formas o figuras en su entorno, por un lado, y por otro lado, manipularlas para transformarlas. Por ejemplo, cuadraditos o cilindros que están verticales, ponerlos todos horizontales. Eso, digamos, es un agente. ¿Por qué? Porque hace algo, interviene, ¿no? En el mundo, por decirlo así, ¿no? En el entorno. Ahora, esa no es la única noción como relevante de agencia, ¿no? Esa no es la que sirve para las personas. Entonces vienen los sujetos. Bueno, sí, podemos decir ahí, ¿no? Que hay un medio, sí, una cosa borrosa entre agencia y subjetividad, ¿no? Podríamos discutir si la agencia, ¿no? Requiere al menos una mínima subjetividad o no. Eso no me interesa tanto. Lo que me interesa es que como que ascendiendo digamos, en este grado, en esta escala, por ponerlo de esa manera, pues sí, tenemos agentes que de algún modo son sujetos de acción, de creencias y de deseos. Y sujetos en el sentido no solamente de que se les puede atribuir desde una tercera o segunda persona, ¿no? Ciertos estados, sino que la persona misma o el agente mismo, más bien dicho, se puede autoatribuir, ¿no? Entonces, digamos, ahí es donde está el concepto de persona como lo que podría ser el extremo de una cierta gradación. Bueno, ahora nada más déjenme poner un esquema para tratar porque creo que ya estamos un poco sobre el tiempo. No, todavía hay tiempo. Para tratar de dar una idea general, ¿no? Y regresar al experimento mental. Porque, digamos, en el experimento, como una especie de ejemplo, decía, bueno, la posibilidad de agencia humana no singularizada, ¿no? Entonces, para que se entienda por qué estoy diciendo eso. Un agente humano que no es una persona, en sentido estricto, aunque se podría distinguir de
una piedra o un alacrán o un delfín, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué diría un cierto sustantivismo ante el experimento, ¿no? Piensen, digamos, lo voy a poner de la manera más fácil, al menos para mí, porque además no estoy seguro si hay posiciones aquí que corresponden a eso, pero es la manera de Leibniz, y decir, bueno, en realidad lo que las personas somos, lo que nos individualiza, pues son las propiedades monádicas, las propiedades intrínsecas, es decir, aquellas propiedades que tenemos independientemente de nuestro comercio o nuestras relaciones con otras personas y cosas, ¿no? Eso es lo que realmente queda. Cuando le quitamos todas las relaciones, ¿no? Diría el leibniziano, lo que quedan son las propiedades monádicas o intrínsecas, ¿no? Entonces, eso es lo que en realidad somos, ¿no? Y esto, digamos, tendría pues una cierta resonancia en algunas concepciones religiosas todavía vigentes, o religiosas o algo así todavía vigentes, ¿no? O sea, la idea de alma y estas cosas podría tener que ver con eso, ¿no? Con una realidad irreductible de las personas. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que creo yo que respondería un sustantivista ante el experimento mental. Y un relacionista, o un cierto tipo de relacionismo, diría un relacionismo social comunitario, creo que es el que sostiene Ángeles, diría, no queda nada, ¿no? No queda nada. Porque, digamos, en realidad, bueno, quiero ver si esa es la postura que tienes, ¿no? Bueno, está bien. O sea, me conformo con que no esté deformando lo que tú piensas. Entonces, claro, no queda nada. Entonces, ¿qué diría el relacionismo estructural que yo estoy tratando de proponer? Bueno, la respuesta sería, ¿qué queda? Depende, ¿no? Sería una respuesta de este tipo, como una respuesta evasiva, ¿no? Pero más positivamente es, si queda en el agente, por eso me interesaba hacer estas distinciones, si el agente todavía tiene la capacidad de usar yo, de usar el pronombre personal yo, entonces, digamos, podríamos decir que lo que ha quedado es una estructura, ¿no? No es una entidad, sino es la manera que tenemos nosotros, digamos, filosóficamente, para explicar lo que queda, ¿no? El uso del yo, eh, digamos, competente, ¿no? Un uso competente del yo. Porque además esto está vinculado con el uso de conceptos, ¿no? Entonces, bueno, como menciono ahí en el artículo, esto viene de la tradición de la filosofía clásica alemana, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la posición. No sé si es la correcta, pero por lo menos estoy tratando de, digamos, pensar esto de manera independiente o más o menos independiente y pues sí, marcar una posición clara para poder discutir, ¿no? Y bueno, espero que las provocaciones hayan provocado algo y que haya también curiosidad para quienes no habían visto que esto podía ser interesante, en más de un sentido. También podría decir algo sobre el concepto de persona y el género, por cierto, eh, si alguien está interesado o interesada, digamos, porque también es parte de la provocación. Este, eh, y ya, con esto creo que terminaría. Bueno, si me preguntan, si me hacen una pregunta, si me hacen una pregunta. Sí. Bueno, vamos a llamar a la doctora Ángeles. No, necesito esto Sí, por favor. para que los que están en. Y entonces, ¿cómo me lo pongo? Mira, Pablo, y esto,
¿Sí? Sí. Bueno, ahí está bien. Okay. Bueno, primero que nada, gracias Efraín y gracias a Fernanda. Efraín por invitarme y pues por seguir discutiendo esto. La verdad es que a mí me da mucha oportunidad de seguir pensando el tema que me interesa un montón. Creo que una diferencia muy importante entre tú y yo es que yo todavía no acabo de entender por qué tu relacionismo es un relacionismo, pero a eso voy. Pero una diferencia importante es que me da la impresión de que si tú hablas de propiedades, de las propiedades intrínsecas o intrínsecas, y en parte tu concepto de persona depende de estas propiedades en algún sentido, entonces no veo cómo no eres un sustancialista. Esa es una pregunta general que ahorita me quedó más claro. Y por eso es que no acabo de entender en qué sentido tu relacionismo es un relacionismo. Pero, y yo claramente digo, y no soy sustancialista porque digo que las personas no somos sustancias, sino procesos, ¿no? Y hay un sentido en el que lo que dices de mi posición es correcto, pero creo que lo que caracteriza como persona es, para mí la estructura está, los sitios en la sociedad, o sea, los nodos, esos son personas, pero eso no es el yo, ese no es quién soy yo, sino eso responde qué es ser una persona. Y luego viene, y los procesos precisamente se van insertando ahí, le van dando forma a esos nodos, y luego está la singularidad. Pero no voy a hablar de mi posición, voy a hablar de tu texto. Y lo que voy a hacer primero es que voy a reconstruir un poco cómo yo te leo. Híjole, está bien chiquito. Bueno, entonces, yo creo que tu tesis, a lo mejor, si no me dices, pero creo que una de tus tesis centrales, y es una discusión que tienes con las tesis que hay por todos lados y que han estado preeminentemente en la literatura, tú lo que dices es una persona, el concepto de persona es primitivo. Es decir, no podemos, cuando hablamos de persona, no lo podemos, eso es lo que quieres defender, creo, ¿no? No lo podemos descomponer en corporalia o mentalia, porque ni siquiera son una suma de esas dos cosas, es otra cosa, es algo distinto, y por eso creo que hacías este énfasis ahorita, en que una cosa es depender de ciertas propiedades y otra cosa es ser esas propiedades, ¿no? Algo puede ser distinto de sus propiedades, y creo que ahí es cómo puedes sustanciar creo que es lo que estás tratando de hacer. Y como yo te leo es para sostener esa tesis, que es la tesis básica, yo creo que lo que haces es decir, tenemos varias explicaciones y la mejor explicación que tenemos disponible, yo creo que tu argumento es un argumento a la mejor explicación, y lo que dices es la mejor explicación que tenemos disponible, bueno, déjame, respecto de qué es ser una persona, es el relacionismo, ¿no? Y ahorita te voy a reconstruir, a ver, a lo mejor no. Y dices, pero no solo el relacionismo, sino lo que tú llamas el relacionismo estructural, ¿no? Es incluso mejor que el relacionismo social, pero creo que lo que tú dices es que el relacionismo estructural es la mejor explicación que tenemos para qué ser una primera persona, no para qué ser una persona. Y ahí a veces hay ciertas ambigüedades en el texto, porque a veces pareces estar hablando de una primera persona y no quieres hablar del yo porque no quieres ser cartesiano, pero al mismo tiempo te jala el cartesianismo, como bien dijiste ahorita, ¿no? Entonces oscilas entre esas cosas, pero finalmente tu teoría, me parece que tú lo que defiendes es una explicación de la primera persona. Y también ahí creo que hay cierta ambigüedad de cómo vamos a pensar acerca de la primera, la segunda y la tercera persona, si son perspectivas, si son descripciones, y no, porque si no son ninguna de estas dos cosas, ¿cuál es su carácter metafísico? No me queda muy claro. Pero bueno, eso queda abierto, ¿no? Entonces creo que lo que dices es yo, o la primera persona, yo, no es una entidad, sino una estructura. Esto es un determinado arreglo de partes que vincula de cierta manera particular las propiedades de las partes con las propiedades del todo, ¿no? Entonces es más que un mero arreglo, en todo caso es este arreglo, ¿no? Y por eso lo que decías ahorita, de que queda un arreglo, ¿no? Pero el punto es que este arreglo particular me hace ser esta que soy yo, ¿no? Y no persiste, esto es interesante, no persiste más allá de lo que persiste este cierto arreglo entre partes. Entonces puede haber muchos arreglos, si eres alguien que cree en la reencarnación,
puede haber, ese arreglo puede seguir por ahí y se rearregla de otra manera, entonces por eso puede ser cucaracha en la siguiente vida, ¿no? Porque tu arreglo... No, por eso. Pero si creyeras en la reencarnación, sería muy fácil usar tu teoría y decir, mira, este arreglo de partes se fue y se hizo cucaracha. Entonces, también, sí. Entonces, ¿por qué creo que es un argumento a la mejor explicación? Creo que se divide. Lo primero que hace es darnos, explicar las dos opciones clásicas. Y entonces se pregunta, algo es una persona si tiene un cuerpo, pero, y se pregunta Efraín, ¿podemos tener un cuerpo sin ser personas? Y lo que va a responder fundamentalmente es que no. Y luego examina la segunda posición y dice, o sea que no es suficiente, es necesario más no suficiente. Y luego dice, algo es una persona si tiene mente, pero ¿podemos tener mente sin ser personas? Y también va a decir que no. Porque, por algo que dijo muy claro, no podemos ser personas si no tenemos el concepto de persona, ¿no? Que es una tesis muy fuerte. Ahorita voy a ir para allá. Si no se puede responder, dice él, afirmativamente a ninguna de estas dos preguntas, entonces, la tesis 1, la noción de persona es primitiva. Yo creo que este es el quid del argumento del texto. Así. Y entonces empieza como a defender su tesis. Lo primero que hace es mostrar por qué el reduccionismo, que son estas dos tesis, cualquiera de estas dos tesis son reduccionistas desde su perspectiva, y lo que va a hacer es ofrecernos una defensa del antirreduccionismo, ¿no? Y entonces dice, la tesis de la identificación de la persona con su cuerpo y la de la identificación de la persona con su mente son reduccionistas. Porque si la persona desaparece, y entonces nos pone un ejemplo de demencia senil o muerte cerebral, difícilmente diremos que ese cuerpo que queda vivo es un cuerpo personal. Entonces dice, claro que es cuerpo, pero como ese cuerpo no sabe que es una persona, no es una persona. No puede tener el concepto de persona, no es una persona. Y luego dice, los estados mentales son estados de una persona, de modo que no puede haber estados mentales sin, pero otra vez, el argumento es el mismo, y los va utilizando y lo va desarrollando con bastante cuidado en cada caso para atacar estas dos posiciones. Y luego examina el sumativismo y dice, bueno, ¿qué pasa si sumamos A y B y decimos que las personas son la suma de A y B? Esto no sería reduccionista, y él lo que va a decir es sí es reducción. El sumativismo sigue siendo reduccionista, porque, y además dice, y por sí mismo, el sumativismo no solo es reduccionista, sino que no explica nada, no añade nada a las otras dos teorías. Entonces dice, a menos que apele a la relación de la persona, fíjense, aquí ya empieza a introducir su tesis, a la relación de la persona con su conglomerado de corporalia más mental. ¿Pero qué explica esta relación de la persona con su conglomerado? Y entonces dice, pues volvemos al primitivismo. En realidad, lo que no explica nada es, suponemos que está la persona, ¿no? Lo que explica todo esto es que hay una persona. O sea, el concepto de persona tiene que estar operado, y por eso es primitivo. Ok, y entonces, ya hagamos al relacionismo. Y entonces dice, la tesis general del relacionismo, de cualquier relacionismo, es, según él, algo es una persona y la persona individual que es en virtud de sus relaciones. El relacionismo social, dice él, y me mete ahí, algo es una persona en virtud de sus relaciones sociales. Y entonces él dice, el relacionismo social está mucho mejor que todas las opciones que teníamos hasta acá, pero el relacionismo social solo sirve para dar cuenta de qué es una persona desde la perspectiva de la tercera o de la segunda persona. Él dice, esto nos permite la mirada objetiva del otro, entonces yo veo sus relaciones, digo, esa es una persona porque tiene esas relaciones, o de la segunda persona donde hay una interacción cara a cara, y dice, el relacionismo social sirve para eso, pero no sirve para dar cuenta de por qué soy la persona que soy, ¿no? O sea, el yo queda completamente, no lo explica. Entonces él dice, desde la perspectiva del relacionismo social, dice él, para ser personas tenemos que poder usar competentemente el concepto de persona, y eso incluye seguir la regla asimétrica de la atribución y la autoatribución de mental y corporaria a mí misma y a otras personas.
Esto yo creo, al ratito voy a decir algo, porque creo que estás asumiendo demasiado. Primero que nada, que hay una asimetría. O sea, no tenemos por qué atribuir, por qué pensar que hay esa asimetría. Bueno, nada más. Y creo que, de hecho, hay mucha evidencia, perdón, que apelé a la evidencia, ya sé que no te gusta, pero hay mucha evidencia reciente de cómo interactúan los bebés con sus cuidadoras, que hace pensar que la simetría no necesariamente opera siempre. Y de hecho, en ocasiones muy importantes, no, a eso voy. Y entonces dice, bueno, vamos a pensar el relacionismo estructural, y él dice, algo es una persona en virtud de su estructura interna. Entonces, dice que él dice que el relacionismo estructural es necesario para dar cuenta de lo que es ser una persona desde la perspectiva de la primera persona. Y entonces aquí una vez que introduce esta distinción entre lo que explica el relacionismo social y el relacionismo estructural, hace esa distinción entre lo que es ser una persona y lo que es ser una primera persona, ¿no? Y me da la impresión, pero pues nos dirás, que lo que a ti te interesa es entender la primera persona. Pero lo que no me queda claro es qué es esa primera persona, ¿no? Bueno, tú dices que es una estructura, pero más allá de eso, ¿por qué esa estructura? O sea, ¿cuál es la diferencia entre primera perspectiva? Bueno, es que no dices perspectiva, hablas primera, segunda y tercera persona. ¿En qué sentido el relacionismo social es una explicación de la segunda y la tercera persona? No me acaba de quedar muy claro tampoco. Pero bueno, ahorita o sea, entonces tú dirías que el relacionismo social sirve para explicar quién eres tú, pero no para explicar quién soy yo. ¿Por qué? No lo veo, ¿no? Para que alguien siga la regla de aplicación asimétrica, dice él, ese alguien tiene que ser ya en sí misma una primera persona. Bueno, esta es una tesis que hoy día está muy en duda, justo por las razones que te dije. Vamos. ¿Qué hice? Ok, entonces ya, eso es, esa es mi reconstrucción de lo que dice Frey, con algunas preguntas. Ahora quiero algunas preguntas, dudas y comentarios míos. Primero que nada, es su crítica a las primeras posiciones, ¿no? Entonces él dice, si la persona desaparece cuando ataca la idea del reduccionismo corporal, entonces el cuerpo no es un cuerpo personal, dice, ¿no? Entonces si te hacen esta cosa y te quitan todo, o sea, te quitan, te hacen, ¿cómo era? La demencia senil, y entonces queda tu cuerpo, pero pues ya no hay un concepto de persona operando, entonces el cuerpo ya no es un cuerpo personal, es un cuerpo. Es un arreglo de partes que no es una persona, que también eso es muy raro porque seguiría siendo un arreglo de partes. Entonces no entiendo cómo no sería una persona, pero dices que no es un cuerpo personal. Lo dices, ¿no? Entonces yo pensé en Lindemann, que Marcia ya la ha citado ampliamente en este seminario, pero que me parece que es muy interesante su postura, porque lo que dice Lindemann básicamente es que muchas veces ser una persona depende de que alguien te sostenga como una persona. Entonces tu cuerpo puede ser un cuerpo que ya no posee, o sea, justo una persona con demencia senil, con parálisis cerebral muy fuerte, con otro tipo de cosas, y es un cuerpo que sin embargo es una persona en la medida, claro, ahí está la discusión de si es una primera persona. Yo pensaría que sí tiene porque parte de lo que te hace ser la persona que eres es que alguien te sostenga o te suelte, ¿no? Tú dejarías de ser cualquier persona. Se me había olvidado que estaba. Pero bueno, esa pregunta está abierta, pero en todo caso, la idea, si uno piensa que ser una primera persona depende de tus relaciones, lo que tú puedes decir es, la manera como soy tratada me hace ser esta persona, porque si a mí no me tratara, no me sostuviera mi familia de esta manera como lo hace, entonces yo no sería esta. Deja tú que sea un arreglo corporal o cualquiera, ¿no? Sino que no sería este arreglo corporal particular, incluso si eso es lo que es ser una primera persona. Entonces creo que este caso de Lindemann es importante porque exhibe el modo en que están imbricadas la parte corpórea, mental y social. No me queda claro que vivirse a sí misma como persona tenga que ver más con tener el concepto de persona y utilizarlo correctamente que con el hecho de ser tratada como una persona. Es una pregunta abierta.
O sea, y obviamente mi posición es más cercana a esto, ¿no? Si esto tiene sentido, entonces quizá la estructura interna de la subjetividad y en tu caminito iríamos en esa dirección, ¿no? La estructura interna de la subjetividad está delineada por las relaciones que la sostienen o la sueltan. Esto es, quizá la distinción estructura interna, externa, no es tan clara como a veces podemos suponer. Y yo por eso no hablo de propiedades intrínsecas o extrínsecas, y no hablo de las personas en ningún sentido como sustancias, sino como procesos, ¿no? Y no hay esa distinción interno-externa, porque se constituyen una cosa a la otra. Si esto es el caso, entonces la dependencia de las perspectivas de la primera, segunda y tercera persona es mucho más fuerte de lo que tú pareces suponer. Eso creo, pues son preguntas. Y creo que podemos distinguir todas estas preguntas. ¿Qué es ser una persona? ¿Cómo se siente ser una persona? ¿Qué hace posible que tenga experiencias personales? ¿Qué me hace ser esta persona? ¿Qué se siente ser esta persona? Y creo que todas estas preguntas son distintas y pueden ofrecerse distintas respuestas para ellas. Y yo creo que el relacionismo estructural, o sea, tu relacionismo, responde 4 y muy probablemente 3, pero no me queda claro que pueda responder 1, 2 y 5. Me gustaría saber qué piensas y qué respuestas darías a esas preguntas, porque no puedo como extraerlas del texto. Ya voy a acabar, ¿eh? Pero es que sí me dejaste girando. Entonces, dices que para ser personas tenemos que poder usar competentemente el concepto de persona, y esto implica seguir la regla simétrica de atribución y autoatribución, bla. Sin embargo, si pensamos que ser una persona, no esta persona, sino una persona, porque tú también haces esa distinción, no esta persona, sino una persona, depende de mis relaciones sociales con las otras, entonces para ser personas no necesitamos usar el concepto competentemente. Esa creo que es una de las, por lo menos es la ventaja que yo veo del relacionismo social. No es necesario poseer el concepto y por lo tanto abarata ser una persona. O sea, muchas más personas van a contar como personas, por ejemplo, los bebés. No necesitan tener el concepto de personas para ser personas, y eso es una... Y claro, esto puede ser arma de dos filas, pero es un arma de dos filos muy interesante, porque entonces los argumentos proabortistas, por ejemplo, no tendrían que ir del lado del derecho, es mi cuerpo, yo decido, sino del lado de una estructura social que sostiene o suelta personas, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, hay literatura reciente que sostiene que para reconocer a la otra persona, digamos a mi cuidadora, como una persona, como otra, no es necesario seguir la regla simétrica, sino algo mucho más sencillo, tener interacciones de segunda persona que son necesarias para reconocerme a mí misma con alguien distinto de la otra persona, ¿no? Como alguien distinto de la otra. Entonces es nada, que te amamanten ya con eso, y poco a poco, ¿no? De pronto descubres, y de hecho esta literatura lo que sugiere es que primero adquirimos el concepto de tú y luego el concepto de yo o de primera persona. Aceptar esta tesis implica aceptar que la atribución de mentalia es una condición necesaria de ser persona, pero si esto es así, o sea, la tesis de la asimetría, la noción de persona no parece ya primitiva, y tendríamos que negar que los bebés son personas, creo yo. Ya, para acabar. Dices, nadie es un yo si no usa conceptos, y nadie puede usar conceptos sin ser un yo. Esta es una frase que tienes, ¿no? Dudas, preguntas. Si leemos esta frase como ser un yo requiere usar y por tanto tener el concepto yo, entonces, lo que dije, de la literatura que sugiere que el concepto yo se adquiere con cierta dificultad, y después de la adquisición de otros conceptos psicológicos, por ejemplo, incluso después del concepto tú. Esto es sugerencia, ¿no? Si esto es así, entonces los infantes usan y tienen conceptos antes de usar el concepto yo. Diríamos que estos bebés infantes no son yoes, no son primeras personas. ¿O qué diríamos en estos casos?
Si leemos la frase como ser un yo requiere y hace posible el uso de conceptos, entonces hay un sentido en que esto es trivial. Podemos decir que todas tenemos una estructura relacional interna y en este sentido que podemos usar conceptos porque somos ese tipo de, somos seres humanos, ¿no? Pero hay otro sentido en que podríamos pensar que más bien la red conceptual en la que nos desarrollamos hace posible que adquiramos y usemos el concepto de yo y por tanto que seamos yo. O sea, es tratarte de meter mi tesis del relacionismo social nuevamente. Y creo que ya, muchas gracias. Vamos a ver espacio para que Efraín dé una respuesta a Ángeles y ya tengo abierta aquí una lista, así que los voy anotando. Andrés. Pues supongo que no está las dos manzanas. Lara y voy a concluir esta expresión agradeciendo de nuevo. Creo que nadie me había hecho la lectura tengo tiempo tan rigurosa y tan generosa. Entonces, debo mencionarlo, lo agradezco. Creo que estamos muy de acuerdo en muchas cosas. Entonces, tratando de comenzar por lo primero, ¿por qué soy un relacionista? No, porque siquiera soy un relacionista. Es decir, bueno, dos textos, la respuesta. Uno, porque sí me tomo muy en serio las relaciones sociales. Entonces, diría, hay dos tipos de relaciones sociales, las relaciones sociales, uno, y las relaciones comunitarias. Entonces, hay la idea, bueno, ¿qué estatus metafísicos tiene esta distinción entre primera persona, etcétera, primera, segunda, tercera persona? Yo compro la idea del proceso, no son perspectivas. Y podríamos hablar de usos. Y como hablamos de usos, podemos hablar de práctica social. Entonces yo estaría dispuesto a hablar de la práctica social de la primera persona, siempre y cuando distingamos radicalmente o de una manera suficientemente clara entre la práctica social, digamos, esta, que para mí es autoconstitutiva, y, digamos, las de segunda persona, que serían comunitarias, y las de tercera, que serían sociales, ¿no? Y yo podría coincidir con que en el orden del tiempo, digamos, en el orden genético, o algo así, lo primero son las comunitarias. O sea, ¿quién va a negar que la chichi es lo más para hacerse persona? No, nadie lo va a negar. No, o sea, digamos, es capitalista. Entonces, digamos, creo que por ahí hay una precisión, no son el estatus metafísico, ya son procesos sociales que se pueden entender como práctica social. Entonces, bueno, no sé, eso. Ahora, el otro asunto, yo comencé con una provocación. Si una gente no usa competentemente el concepto de persona, entonces no es una persona. Entonces, déjenme marcar a propósito de tu crítica. Tampoco se trata de hacer esto como algo demasiado exigente o complicado para ser persona. No se trata de, digamos, algo así como tener la palabra española o inglesa o los correspondientes de persona. Pero al menos en el espacio, en la red conceptual de la persona, del hablante, que sea, digamos, el sitio. ¿No? El sitio colocado para el yo. Entonces, digamos, el yo sería como una especie de lugar. Es por eso que no soy sustancialista, cartesiano ni nada de eso. Es la piedra de todos son muy mal dibujantes, ustedes disculpen, pero digamos, esta parte de acá es la que, digamos, podríamos ubicar como en la estructura, lo que sería el yo. Entonces, si lo quitamos, y por eso la demencia senil, yo seguiría sosteniendo, digamos, lo que te dije hace un rato. Evidentemente, no podemos decir que. Sí, como mera posibilidad filosófica.
No sé qué. Bueno, pero entonces, bueno, ¿qué se siente ser persona? ¿Qué es lo último? Chido. O sea, ¿cómo que estás atrapado en una, digamos, vivimos un poco de cerca del terremoto de hace 35 años? Pues no es lo mismo, ¿no? O sea, si tú estás atrapado, dices, pues, sientes ser persona y no piedra, o tabique, pues siente de la chica, ¿no? Pues va, ya está. Se siente Pero o sea, a lo mejor prefería ser una piedra. Pero eso depende, digamos, o sea, el punto central ahí es, digamos, del experimento mental, es si queda algo con lo que poder seguir diciendo que eso es una persona en el sentido, digamos, de lo que yo diría es la capa más superficial, la psicología, la historia personal, todo eso es, que se pierde cuando con la demencia senil. O sea, hay ahí una cosa muy tirana con la neurona, ¿no? Y con los bebés, o sea, también, digamos, yo estaría dispuesto a decir, bueno, claro, hay tanto a las personas, digamos, al final de su vida, como las personas comenzando el ciclo de vida, pues ahí tenemos ciertos problemas, porque estamos diciendo en realidad, estamos de acuerdo tú y yo, en que el de persona, por ejemplo, en el uso sortal, diría yo, es de un estatus, ¿no? O sea, le seguimos la pista como personas a bichos que tienen un estatus especial. Pero lo que yo diría es, no se agota, es decir, hay otros usos, otros procesos que también son personales y que no son estatus. Entonces, por eso distinguiría, si lo hago provocativamente, identidad social, incluso psicológica, de identidad metafísica. Si me presionan sobre el punto de la identidad, y creo que basta de llevarle. Ok, muy bien, pues vamos, buen lugar, esto es Salas. A las preguntas, comenzamos con Carlos Pedro. Yo tengo varias preguntas, pero te voy a hacer solo 4. La primera es muy sencilla, y es que en el trabajo tú insistes en que el concepto de persona es primitivo. Y en eso habló también, insistió Ángeles. Pero luego no sé por qué, si te olvidaste o no, en tu exposición no apareció nunca. Y mi pregunta era, ¿cómo vinculas tú un concepto primitivo con un concepto relacional? Porque normalmente cuando hablamos de conceptos relacionales, decimos que no son primitivos. La segunda pregunta es, bueno, suponiendo que no hay problemas aquí y que somos todos relacionales, obviamente el concepto de persona tiene que ser tener relaciones históricas, porque obviamente uno de tus relaciones las relaciones sociales son históricas, y ahí ha habido en la historia muchísimas discusiones si los esclavos y los indígenas son personas o no. Bueno, con respecto a el concepto de primitivo, uno podría decir, si tú estás definiendo un modelo por composición o un modelo por abstracción. Por ejemplo, un modelo por composición
admitiría en algún sentido el reduccionismo, porque uno diría, las personas se componen de cuerpos, mentes y yo qué sé qué otras cosas. Mientras que el modelo por abstracción sería mucho más a favor tuyo, porque diría que el concepto de persona es primitivo y solo por abstracción podemos extraer el cuerpo, la mente o lo que fuera. Y la cuarta es el problema de que tú me pareció que tendías a pensar que el concepto de persona es gradual y que por lo tanto los bebés y la gente de la cuarta edad como nosotros, como yo, cuando empiezan a ser un poquito seniles, etcétera, ya no son personas. Eso va contra... No un poquito, no bastante. Bueno, pero sería gradual. ¿Y cómo decir cuándo es bastante y cuándo es un poquito? Y esto va naturalmente contra arreglos políticos y legales que dicen estos son personas y no se pueden matar. Los bebés no se pueden matar. El director del instituto no puede decir la cuarta edad fatal. Se puede venir. Es decir, el concepto de persona aquí sería absoluto, no. Podría seguir, pero bueno, ¿qué te puedo seguir? ¿Te parece bien si hacemos tres bloques de tres? Entonces, siguiente sería Esteban. Sí, gracias. Yo también tengo varias preguntas, pero voy a reducirlas a tanto. Si puedo a una. Y si no me aguanto mucho a dos, pero no sé cuántos minutos hay, sé que voy al grano. Yo tengo una cierta preocupación, muy interesante tu trabajo, y tengo una cierta preocupación sobre el tema del reduccionismo metafísico al que te opones. Pero me gustó mucho que dijiste que el reduccionismo se puede decir de muchas maneras. Parece que es una frase clave en tu presentación. Pero al uno que te opones, que dijiste y que está en el texto que nos mandaste, es al de Parfit, ¿no? Y como lo presentaste ahora, Parfit, sí, efectivamente, en sus frases más radicales dice que puede haber una descripción completa del mundo sin personas, ¿no? Pero bueno, como el reduccionismo se dice de muchas maneras, que compararte muy brevemente la noción de reducción en Fodor, cuando dice, por ejemplo, Jerry Fodor defiende un fisicalismo no reduccionista, está claramente siendo un fisicalista, es decir, solo hay quarks, átomos y demás. No es reduccionista porque hay realizabilidad múltiple, o sea que las mentes podrían estar hechas de carbono, de silicio o de otras cosas. Pero no hay reducción, pero metafísicamente, en el fondo, fundamentalmente, todo es físico. Ahora, todo lo que dijiste tú me parece que claramente sería compatible con ese no reduccionismo en ese sentido. O sea, está constituida la persona por una serie de cosas, pero pero no se reduce en ese sentido. Pero no estoy tan seguro que se oponga realmente a lo de Parfit. Por ejemplo, porque Parfit no es eliminativista. O sea, por ejemplo, uno puede describir todo el mundo, el mundo completo del cosmos, sin describir, decir que no tiene agua, porque lo puede escribir a un nivel de quarks, por ejemplo. Pero cuando uno lo escribió correctamente, el agua viene gratis. No es algo extra, no es un hecho extra. Un further fact. Y a eso creo que lo que yo entiendo que es Parfit lo que se opone, y no estoy tan seguro que tú te opongas a esto, porque el relacionismo va a implicar propiedades intrínsecas, relaciones, etcétera, etcétera, y va a venir extra gratis las personas. Bueno, por la brevedad de ahí. Ok. Y Sebastián, para concluir este bloque. Sí, muchas gracias, Efraín. Había un momento en la discusión en la que se presentaba como el concepto de Efraín versus otras posiciones. Entonces, yo quería preguntarte un poco acerca de cuáles serían las reglas del juego para poder delimitar cuál es el fenómeno que estamos estudiando. Es decir, a mí me parece que por lo que nos has mostrado me queda una noción clara de una
cosa a la que llamemos yo y qué es cómo la individuo, cómo se caracteriza. Una cosa. Perdón, disculpe, disculpa la imprecisión. Una entidad, persona. Entonces, un sujeto, elige la palabra, perdóname si me falta la imprecisión. Pero, claro, de estas podría haber muchas cosas. No es una clase natural, entonces está pues la persona Ángeles, la persona Efraín, y uno querría pensar que hay una discusión genuina entre esas distintas personas, esas distintas entidades. Dejamos utilizar libremente, por favor, para que se entiendan, estas distintas entidades, si son maneras de caracterizar una entidad en concreto o estamos hablando de cosas distintas. Y esto parece relevante porque la noción de persona es importante en derecho. Carlos mencionaba, a ver, si una entidad es una persona, entonces lo que sé. Si es esa cuestión que aparece, por ejemplo, en los libros en las leyes, etcétera, etcétera, entonces esta discusión es sustantiva, es decir, sí, porque habrá cosas que caractericen como persona si Ángeles tiene razón y que no si Efraín tiene razón. Y no acaban de ver cuáles son las reglas del juego ahí. Finalizando, por ejemplo, hay debates interesantes sobre si la defensa de los grandes simios se puede hacer con base en el hecho de que sean personas. Entonces, si son personas, tendrán una serie de derechos, etcétera, etcétera, y entonces esa noción sí que es sustantiva. Y lo mismo ahora, por ejemplo, ahora no, pero en algún momento lo será, y no tiene por qué interesar, pero parece con los sistemas artificiales. Es decir, ya habrá un momento en el que podremos plantearnos, puede ser que no, pero lo que quiero decir es que la pregunta va a acabar siendo relevante y esa noción de persona es relevante para todos esos debates. Entonces, que me ayudas a guiarme esta discusión con respecto a la otra. Muchas gracias. Okay. ¿Quieres responder? Sí, muchas gracias. Sé que puede ser una respuesta muy puntual, muy así de fragmentaria, y no le voy a hacer justicia a todas las cosas importantes. Bueno, tengo que pensar, Carlos, lo de si todo concepto relacional es concepto, no es un concepto primitivo, o sea, si no hay conceptos relacionales que puedan ser también primitivos. Pero, digamos, rápidamente, la primitividad no es sino, en un contexto específico, tiene que ver con lo que llamo ahí los corporalia y los personalia, y la idea es que no podemos contar con personalia sin contar primero con el concepto de persona, porque cuerpo y mente son ya cuerpos personales, personalizados. Eso sería como nada más una aclaración sobre la primitividad. Si me preguntan, quizás eso tiene que ver con lo de las reglas del juego, si compro toda la metafísica descriptiva de Strawson y diría, pues no, se depende, no. En principio no, porque creo que también hay una parte de la metafísica, eso tiene que ver con otras de las preguntas tuyas, Carlos, con las relaciones históricas. Hay otra parte de la pregunta que tiene que ver con, digamos, lo que luego somos se puede llamar la teoría de la opresión. Sí, que tiene que ver con reflexiones sobre género, sobre raza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí creo que es súper importante tener un buen concepto de persona, independientemente si le llamamos primitivo o no. Porque, digamos, eso hago en la primera parte del texto, cuando hablo de Shiguro y estos asuntos, el punto central ahí es que un concepto sortal, ¿no? Un concepto sortal, no necesitamos tener todas las condiciones de uso correcto del concepto sortal y todos los ejemplares posibles del sortal para poderlo usar competentemente. Por eso se habla de un concepto operativo. Entonces, digamos, ahí se abre un espacio para ver qué son personas y qué no son. Porque podemos decir, está muy claro que una piedra, o sea, que esto es una persona en una piedra. Pero si vemos a un simio superior, a lo mejor decimos, es una persona. Pero que no cosas... un humano y no una piedra. O sea, ¿para qué te vas a esta persona? Bueno, sí, pero el problema es que humano para mí no tiene ninguna connotación normativa. Entonces, un humano, digamos, pues es porque tiene unos ciertos conocimientos. Entonces, tiene que ser persona o por lo menos un agente bastante avanzadito para poder, digamos. Y por eso, regresando ya al tema que preocupa a muchos,
lo de los bebés y lo de la demencia senil, ¿no? Y estos procesos. Yo ahí lo que diría es, digamos, bueno, por lo que tiene que ver con las relaciones históricas, históricamente no todo el mundo que debería ser persona se le ha considerado como persona. Entonces, eso es súper importante porque rescata la idea de persona como estatus en las relaciones sociales y en las relaciones comunitarias. Entonces, ese espacio es compatible con la teoría de la opresión y también con el género. En parte lo que estoy diciendo es, bueno, metafísicamente al menos las personas no tienen género. Se adquieren género por su estatus social. Es lo que estoy diciendo. Creo que está en línea con muchas cosas que ahora son leídas o por lo menos citadas. Lo de la composición, y bueno, creo que me voy a saltar eso porque me llevaría mucho tiempo, pero creo que estoy de acuerdo en que más bien es una cuestión, como tú lo dices, por abstracción. Creo que por ahí. Y lo del gradualismo, pues un poco ya lo respondí, ¿no? O sea, sí, digamos que defendería un gradualismo y lo defendería en el sentido de que se pueden agregar o desagregar personalia, ¿no? Y esto no es necesariamente un agregacionismo, un composicionismo, una sumatoria, como tú decías, porque está la estructura. Lo que importa es la estructura y no necesariamente cada una de las personalidades. Entonces, Esteban, tengo que pensar más esto que me dices. Digamos, creo que lo tengo que ver con cuidado de si en realidad lo del further fact view es innecesario. Creo que así es lo que me estás diciendo, ¿no? Sí. Para sostener la posición que quiero sostener del relacionismo. Lo tengo que pensar bien. Persona llega de gratis, o como llega a ser humano, persona también llega de gratis. Eso parece bastante bueno, bastante ventajoso. Y tengo que ver también, digamos, la interacción con ángeles, si no es un peso demasiado grande hablar de estos usos de la persona y de la persona. La regla de uso del yo, quizás es mi, digamos, mi formación o mis afinidades filosofía clásica alemana que me llevan por ese lado. No. Pero lo tengo que pensar bien, muchas gracias. Y luego, lo de las reglas del juego, Sebastián, a ver, no sé, digamos, no sé cómo contestar bien, porque hay un cruce de diálogos. Creo que ahí hay cosas interesantes. Entonces, signos y personas, yo diría incluso, en algunos casos, lo estamos viendo cada vez más, incluso en documentos normativos como la Constitución más reciente de Ecuador, a los ríos se les adjudica una cierta dignidad y en ese sentido una personalidad. Pero yo diría que en ese caso mi propuesta, digamos, puede responder diciendo, bueno, en la medida en que la personalidad o la propiedad de ser persona es una propiedad de un estatus, propiedad de un estatus, en una jerarquía, digámoslo así, y en esa medida, pues, tiene un componente social comunitario, acaso convencional, ¿no? Y se puede ampliar. Y para ponerlo de una manera muy radical, si nosotros decidimos, hay que ver quiénes son nosotros o nosotras, ¿no? Decidimos llamar a los ríos personas, no hay ningún problema. Solo que, digamos, recordar que ahí, digamos, esta autorrelación, que yo digo que es la de la primera persona, tiene que entenderse de otra manera. Entonces serían personas sin primera persona, que no son primeras personas. Personas porque tienen derecho. No, sí sería. ¿No? Sí, Tienen derecho, pero, digamos, no tienen esa autorrelación que caracteriza a las personas humanas, como nosotros. Pues si quieres, da esa... Para, solamente si me permiten un segundito y simplemente para tener un mejor entendimiento. Entonces, ¿cómo dirías si lo que le interesa a Ángeles o de lo que Ángeles está hablando y de lo que estás hablando tú es de la misma entidad? Porque uno podría acabar diciendo, mira, están estas dos tipos de entidades,
¿O por qué esa pregunta no es relevante también? O sea, Ahí creo que sí importa llamarles entidad. Yo no sé si podrías glosar tu pregunta diciendo la misma práctica o el mismo conjunto de prácticas sociales. O sea, son prácticas sociales lingüísticas, sí. ¿No? Es la misma zona, pero no es un objeto, no es una entidad y tampoco es, digamos, un campo absolutamente delimitado por todas partes, ¿no? Hay traslapes muy importantes con la política, con la ética, con la normatividad jurídica, ¿no? Eso, el concepto de persona es inevitable, ¿no? Puedo intentar responder porque es cierto. La pregunta es súper general, es esto que somos, así, en la vida ordinaria, este señor que camina, ¿qué madre es? Perdón, ¿qué es? Esa es la pregunta, y él se lo pregunta yo. Y eso puede ser lo mejor conmigo. En ese caso, un río. Ok, ¿O no? bueno, vamos a continuar con la siguiente ronda, por favor, David. Sí, muchas gracias, Efraín, por tu presentación. Me gustaría referirme a esta relación que haces entre las propiedades que hacen a una persona ser una persona y las propiedades que hacen a una persona ser la persona que es. Y en particular referirme al experimento mental que propusiste. Me puso un poco nervioso. Y tremendo, ¿no? Quirúrgicamente ir quitando con un poco de dolor, no sé. Pero me quedaba pensando, un visión bajo un lado contrario, y es que si quitas todas estas propiedades también se pierde lo otro. Pero estaba pensando en una relación posible, digamos, que se puede plantear entre esos dos grupos de propiedades, y es la relación entre determinadas y determinables. Entonces me preguntaba si quizás, por ejemplo, con el caso de lo coloreado, ¿qué es lo que hace que algo tenga color, digamos, y lo que hace que tenga un color específico? Si uno le quita las propiedades que hacen que algo tenga un color específico, tampoco ya vamos a tener nada coloreado. Y me preguntaba si tendrías algo que decir frente a observar esos dos conjuntos de propiedades bajo esta relación. Okay. La siguiente pregunta estaría a cargo de Ricardo. Sí, y es acerca de lo mismo. Sí, yo también siento que necesito que me aclares un poco más el experimento mental. Entonces, nos dices que hay propiedades que nos distinguen de otras personas y otras propiedades que nos distinguen de arañas, delfines, lo que fuera. Y entonces en tu experimento dices, bueno, supongamos que extraemos todas las propiedades del primer tipo, de tal forma que, y aquí es donde quizá mi confusión comienza, pero me parece que dijiste que el resultado de eso sería que ya no podemos distinguir a esta persona de otras personas, pero sí la podemos distinguir de arañas, delfines, etcétera. Y si es el caso, entonces me quedé muy confundido, porque lo que resulta debe de tener que ser una persona, porque si no es una persona, podemos distinguir a lo que sea que queda de otras personas. Entonces tiene que ser una persona, pero si sigue siendo una persona, ¿qué onda con las propiedades que me distinguen a mí de cualquier otra persona? Deberían ser suficientes para determinar que yo no soy esa persona, y entonces esa persona sí debería tener las propiedades que la distinguen de otras personas, y entonces la cirugía habría fallado en su misión de quitar todas las propiedades que distinguen a esa persona de otras personas. Quizá me confundí en algún momento. Ok. Para concluir esta ronda, Guillermo, por favor. Sí. Sí. No queda claro para qué necesitas ese experimento. Creo que podrías dar todo tu argumento sin el experimento, pero bueno. En el pizarrón pusiste hace un rato, o sea, algo que parecía una progresión, ponía ser humano, agente, sujeto y luego persona, ¿no? Como si esa progresión fuera cronológica, ¿no? Primero eres ser humano, luego ya agente, luego ya sujeto, y luego ya te personalizas, ¿no? Esa impresión me dio, ¿no? Y yo de acuerdo con alguna explicación, o sea, muy sentido común de cómo pues nace ser humano y te vas haciendo persona, ¿no? Para que ustedes piensan que el concepto de ser humano y el concepto de ser persona son distintos. Alguien diría,
Pues si no, ¿para qué tienes el concepto de persona si ya tienes el ser humano? Si, tú hablas, si el conjunto de los seres humanos, el conjunto de las personas son el mismo, entonces, o sea, son casi, puede decir, sinónimos. Entonces, esa idea de la progresión, pues yo la entendí así, ¿no? Entonces, lo que yo te quería preguntar es, ¿qué distingue, o sea, qué es lo que hace que un agente sujeto de repente ya deviene persona, o se hace persona? ¿En qué consiste que ya puedas decir, aquí ya hay una persona? Aquí no solamente hay un ser humano, no solamente hay un agente muy básico, no solamente hay un sujeto así que empieza a balbucear, pero ya aquí ya hay una persona. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones, ¿no? que hacen que uno se convierta en persona? Que son las que se supone que se quitarían en el experimento. Pero no sabemos, entonces muy bien, si no hicimos el camino hacia allá, ¿no? Entonces cuando haces el experimento donde dices, vamos a quitar todas estas propiedades, entonces no queda muy claro cuáles son esas propiedades, ¿no? Porque no podría ser alguien simplemente un ser humano que tenga capacidades de agente y de sujeto y que no fuera una persona, ¿no? Eso es algo que ahí me queda como con cierta duda, porque desde una lectura también del concepto de primitividad, o sea, que estás haciendo, parecería que no, o sea, que tiene que, para que alguien, no, para que un sujeto sea, un sujeto tiene que ser un sujeto personalizado, un cuerpo tiene que ser un cuerpo personal y por lo tanto tiene que ser una persona. Entonces ahí como que me entra una duda. Y luego quería decir algo sobre lo de Ángeles rápido. Quizás el proceso de amamantar, ¿no? Es un proceso de personalización, ¿okay? Estás personalizando. O el de cuidado. Cuando tú tratas a una persona que está en estado de coma y lo sigues tratando de cierto modo, es un proceso de personalización. Pero la cuestión es que no todo proceso de personalización es suficiente para que ese sea una persona. O sea, tú puedes tratar como persona a alguien que no es una persona. Es más, esa manera de tratarlo está en el proceso de personalizarlo, si asumimos la tesis relacional. Pero no basta. Tendría que ver algunas otras cosas. Por ejemplo, procesos de personalización que tienen que ver, por ejemplo, con la primera persona. O sea, de cómo yo me personalizo a mí mismo, cómo yo soy capaz, ¿no? En tanto que persona, ¿no? De personalizarme o despersonalizarme de ciertas maneras. Entonces, lo que yo te podría decir es que no todo proceso de personalización es suficiente para hacer de un ser humano una persona. Pero bueno, no es eso. ahí hay un desacuerdo, claro. Claro. Pero... No sé si quiere responder. Sí, gracias. Me encanta el ejemplo de propiedades secundarias, y entonces dirá, bueno, ahí en este caso las personalia no se comportan como las propiedades secundarias. Digamos, en el sentido que tú dijiste, ¿no? Que si dejas de tener un color específico, dejas de tener un color. Digamos, el experimento mental trataba de dejar esta posibilidad abierta, de no, digamos, como decir, bueno, ¿acaso si hay algún tipo de residuo, no sé cómo calificarlo, pero que esté del lado de las propiedades generales de la persona, de las propiedades, digamos, totales de la persona, ¿acaso se puede reconstruir? Ese era mi punto. Sí, solo sí, o siempre y cuando, y eso tiene que ver con el gobierno de las exigencias para ser una persona, hubiese un uso, digamos, el agente, para ponerlo así, se pueda mover eficientemente o competentemente en el uso de ciertos conceptos como el concepto de forma. Entonces tiene que ser conceptual, ¿sí? Es demasiado cargado, no sé, podemos discutir qué son los conceptos o cómo se escriben otras cosas, pero no hacerlo ahora. Y con ello tiene, digamos, lo de la piedra de toque del yo, ¿no? Que es, digamos, lo que indica que ya está, digamos, personalizado, ¿no? Y de ahí se puede seguir personalizando, pero, digamos, el umbral del que preguntaba Guillermo ya por ahí. Entonces, bueno, no sé, esto, claro, en el experimento mental lo tengo que pensar mejor, porque a lo mejor quise que cumpliera demasiadas funciones. La pretensión inicial era justamente marcar una posición distinta de otras posibles, ¿no?
con las respuestas que darían ante ese experimento mental de qué queda si quitamos todo su personal. Pero debo decir que en un hilo más fino de qué sería esta distinción entre las propiedades que hacen a las personas distintas de las piedras y las propiedades que hacen a cada persona, la persona que es y no otra. Digamos, ahí podríamos decir, bueno, es que hay propiedades que las personas tienen, las personas, digamos, a través de las cuales las personas se singularizan y que sin embargo podría tener cualquiera. Por ejemplo, un determinado código general DNA. O sea, pues, ¿por qué tengo este código? Pues porque mis jefes, bueno, mis abuelos son, pero pues eso no podría tener cualquiera. Entonces, ahí habría que hilar más fino y distinguir estas propiedades que singularizan, pero podría tener cualquiera, de las propiedades que podría tener cualquiera, ¿no? Por un lado, pero que resulta que tiene él, que tiene esa persona. No sé si se ve la distinción, porque unas responden a lo que llamaríamos un sello personal, y las otras no. Sí singularizan, pero podemos decir entonces no personalizan. Entonces, digamos, lo que trataba de hacer, pero lo que estaba tratando de hacer es, digamos, imaginar la respuesta que daría alguien más radicalmente relacionista, social y comunitario, como de todos modos creo que es Ángeles. Y una posición que no sé todavía la que es la de Guillermo, que creo que, digamos, tiene más proclividad hacia un cierto sustancial. Claro. Eso era, entonces no sé si fue exitoso. Necesito revisar el experimento mental, pero bueno, al menos sirvió para consumir el tiempo de la plática. Ok, comenzamos la siguiente ronda con Axel. Gracias. Me encantó tu presentación, bueno, el paper, la presentación, la teoría. Precisamente porque eres muy ambicioso, ¿no? Realmente, si no, tú quieres conciliar dos tradiciones de manera de pensar a las personas y darles su propio lugar. Pero el problema es que sigues utilizando lenguajes en los cuales sigues privilegiando alguna de las dos versiones, la sortal y no sortal. Y a veces dices, no, pero es que el yo va a ser la piedra de toque con el experimento, pero hay una cierta independencia de la noción comunitaria de personas sobre la de yo, puedes tener una sin la otra. Entonces, una vez que tienes que resolver los problemas, siempre va a haber una que va a ser más importante que la otra. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que le da unidad? ¿No? ¿Qué es lo que le da unidad a que sigue siendo una noción de persona y no en realidad tres nociones de persona, una relacional social, o sea, ¿qué es lo que hace que esa segunda persona sea tu primera persona? Que es exactamente, ¿no? Creo que tiene que ver con la noción de estructura, pero el problema es que si tú me vas a responder eso, bueno, lo que pasa es que el yo es lo que ocupa un lugar en esta estructura, que es lo que permite que se establezcan las otras relaciones que están en la otra, entonces el yo va a terminar siendo más fundamental. Y eso es algo que tú no quieres. Entonces tú tienes otra respuesta que a veces... No sé si no quieres. No, porque... No, ya el mal Heidegger. No. Te voy a decir porque yo creo que no quieres eso. Y regresa a... O no debes de creer eso. Que creo que es el punto también con el que empezaba Carlos, que es, a fin de cuentas, tú quieres que tu primitivismo sea sustancial. Y para que creo que sustancial no en el sentido de sustancia, en el sentido de real, genuino, un verdadero convencionalismo. Y lo que quiere decir es que lo que te permite que no haya una jerarquía entre las tres personas es que en realidad hay una irreducibilidad de cualquiera de las otras y que por lo tanto ahí va a haber lo que es primitivo es precisamente lo que le va a dar unidad. Entonces, a veces haces una, a veces haces la otra. A veces vas a decir, no, la estructura es lo que le da unidad, y a veces dices, no, es la primitividad de persona. Entonces, yo quiero decir cuál es la buena, o yo estoy equivocado en mi interpretación. Pero
Me encanta la propuesta, aunque también me gusta la de más extrema. La siguiente persona Conciliador. Por el texto y por la presentación, tenía una pregunta de comprensión básicamente, y era en qué medida el relacionismo estructural comparado con el relacionismo social o comunitario es superior al reduccionismo del tipo A más B, mentalia más corporalia. Me explico. Entiendo el relacionismo estructural como, bueno, la noción de persona proviene de alguna manera o requiere no solamente las partes, sino su estructura interna. Pero es verdad, yo pensaba en lo siguiente, bueno, de todas maneras la noción tradicional, digamos, de superveniencia involucra de todas maneras también las partes y también su estructura interna. Incluso en el caso del triángulo, naturalmente, si yo cambio el arreglo de las partes, también cambio el triángulo. En el caso de los organismos, también eso depende de su estructura interna y no solamente de las partes porque sí o de las partes agrupadas. Y como decía Esteban hace un momento, cuando yo tengo esas partes y esa organización particular, pues inmediatamente viene gratis la noción de organismo y de este organismo en particular porque tiene estas partes y este arreglo de su estructura interna. Lo mismo con la guitarra, ¿no? Por supuesto. Entonces decimos, la guitarra depende de sus partes, pero también de la estructura interna de las partes porque cambiaría radicalmente. Pero entonces decimos, no, pero la persona, digamos, es algo más. Depende de esas propiedades, pero necesita algo más. Pero no veo cómo el relacionismo estructural proporciona ese algo más, esa personalidad, mientras que sí veo cómo lo hace el relacionismo social o el relacionismo comunitario, porque claro, la guitarra tiene su estructura interna y el arreglo de sus partes, pero no es guitarra, no tiene las propiedades estéticas que usted mencionaba, hasta que alguien no la toca, hasta que la llamamos guitarra, etcétera, etcétera. Lo mismo con el tema de la persona, pero cuando hablamos de estructura interna, que ya además interno es todo un tema, ¿no? Si somos sistemas semiabiertos, el tema interno es ahí complejo. Cuando hablamos solo de estructura interna, pues no tenemos esa ganancia que tendríamos con el relacionismo social o el relacionismo comunitario, que realmente me da algo más que la mera superveniencia o que el mero organicismo. Esa era la pregunta. Muchas gracias otra vez. Ok, para concluir esta ronda, Andrés. Sí, muchas gracias por la presentación. Desafortunadamente no alcancé a leer el texto, pero confío en la construcción que hizo. Amigo, yo le voy a preguntar después del manejo del concepto. De hecho, le tomé screenshot al tema. Esto, o sea, porque es que con tu respuesta del río y empezaste respondiéndole a Ángeles diciendo voy a matizar un poco, entonces ya no sé qué tan importante es, pero bueno, para ser persona tenemos que poder usar competentemente el concepto de persona y eso incluye seguir la regla simétrica, ¿no? Lo que me preocupa, o sea, si no consideras que eso es como sostener la personalidad, si es que realmente estás sosteniendo esto así tal cual, en algo que se cuesta mucho ganarlo y es muy fácil perderlo. Si no es mejor, sí, esa es como mi pregunta. Y relacionada con eso es la pregunta del doctor Carlos sobre lo del gradualismo. Y es, si no tiene como implicación, o sea, ¿cómo ves tú las implicaciones del hecho de que sea gradual el concepto de persona? Porque, o simplemente lo que estás haciendo es desvincular la noción de persona, digamos, de la asignación de derechos, deberes, etcétera, ese tipo de cosas, como realmente la dignidad no depende de la persona, de ser o no ser persona, y por eso pues puedo yo defender un gradualismo. Pero si no haces la vinculación, no es muy peligroso decir que es gradual ser persona, y pues porque eso implica negarle dignidad a ciertas entidades o ciertos procesos o organizaciones. Entonces, esas son preguntas que siento que están relacionadas. Y pues, gracias. Gracias. Sí, por favor. A ver si me acuerdo de todo, ¿no? O sea, ¿qué le da unidad, no? Es una pregunta de Axel. O sea, ¿qué le da unidad al concepto de persona? Digamos, descontando que hay traslapes fuertes entre los diferentes procesos comunitarios, sociales, agenciales, hay traslapes fuertes. Es decir, por eso también recojo una de las observaciones críticas, que, digamos, no me quiero casar con una idea fuerte de interioridad y exterioridad. Por eso, digamos, recojo también esta crítica a las propiedades intrínsecas frente a propiedades extrínsecas o relacionales. Entonces, eso, para empezar.
pero digamos que desde el punto de vista de una primera persona que se hace cargo de el hecho de que sea persona, o sea, que tiene una cierta autorrepresentación, no hay una, digamos, ruptura o una discontinuidad entre los diferentes usos de persona, los usos intersubjetivos, los usos comunitarios, así entiendo yo la segunda persona, y los usos en primera persona, y esos, digamos, los restringiría a los usos, digamos, que contemplan, ahí sí no estaría dispuesto a hacerle mucho, el uso sin evidencias, el uso en primera persona sin evidencias, por ejemplo, para atribuirnos corporal y monetario. Entonces, digamos que la unidad sería una unidad contingente, una unidad relativa a un contexto y, digamos, a una trayectoria de la persona a lo largo del tiempo y del espacio, de su experiencia. Entonces, si no tiene una experiencia, no tiene experiencia, no hay unidad. Y esa experiencia tiene muchas dimensiones. Perfecto. Entonces, eso es como un intento de responder este asunto. Pero no solamente la experiencia, ¿no? Hay otro tipo de traslados que van a también servir de cemento. Sí, traslados gramaticales, por ejemplo. Sí, perfecto. Sí. Y esto tiene que ver con la otra pregunta que me hacía... No olvidé tu nombre. Julián, perdón. Que, bueno, esta parte de la pregunta empieza hacia Néstor antes, ¿no? Este asunto, digamos, ahí, por eso lo conecto, ¿cuál es el further fact? ¿O cuál es el hecho ulterior? Entonces decía, es un hecho gramatical, es donde acudo a Wittgenstein. O sea, el hecho de que, para decirlo de otro modo, nuestros conceptos están anudados, están articulados, de tal manera que usamos el yo para referirnos a los... En este caso, yo puedo usar el yo para referirme a este que está hablando, ¿no? Y nadie se equivoca, ni yo ni nosotros se equivocan, generalmente, ¿no? Pero sin usar evidencias. Entonces, eso me parece que es un hecho ulterior, ¿no? Que no es del mismo nivel que los otros hechos, digamos, del complejo y de la totalidad corporal, vital, no solo corporal, porque estos... Entonces, esa sería como mi gesto, ¿no? Digamos, es una regla específica. Este hecho gramatical lo que indica que hay un arreglo específico de partes que no es cualquiera. Y esa es la autorrelación. Se trato de representar ahí lo que es la autorrelación. Y por eso me atrevo a llamar también esto un relacionismo, a pesar de que es estructural. ¿No? Sí. Sorprendentemente no les ha parecido tan fea la noción de estructura, sino que iban a atacar más por ahí, me iban a cuestionar más por ahí. Entonces, sí. Bueno, lo del el asunto del gradualismo y que sea fácil perder ser persona. Creo que es cierto. Sí, no creo que hay un problema con esto. Al contrario, creo que es importante reconocerlo. Que no es... que se necesita mucho andamiaje de todo tipo, ¿no? Biológico, cognitivo, social, comunitario, para que haya personas. Y que en esa medida también es muy fácil que deje de haber personas. Sí. Entonces, no. Sí, claro. Eso sería una consecuencia. Dejar de ser Entonces, personas que te traten como persona. Bueno, porque está relacionado, no lo puedes separar. No puedes separar eso. O sea, incluso, digamos, ahí diría, tener un uso del yo competente supone poder reconocer a los otros como personas y que los otros te reconozcan como personas. Entonces, es en el interjuego, es en el juego social comunitario donde surge el yo, digamos así, para ponerlo de una manera. Pero nada más dejo decirlo lo de la dignidad y lo de los egos, que tiene que ver con esto. Digamos, no se desvincula, al contrario. O sea, nosotros podemos, digámoslo así, extender el concepto de persona y
digamos, no restringirlo a los bichos humanos. Y también en ese sentido, y si eso es verdad, lo podemos, digamos, ¿por qué digo esto? Porque hay una dimensión importante, quizá la más importante, no sé, ahí depende del contexto, en este caso sí, es la dimensión de estatus. Lo que queremos cuando queremos proteger un río o se quiere proteger una especie en extinción, es eso, ¿no? Darles un estatus que les permita, un estatus normativo que les permita, que permita a las instituciones tomar medidas de la etcétera. Entonces es al contrario, ¿no? El gradualismo se puede ir incluso más allá, digamos, del lo humano, ¿no? Eso también tenía que ver con algo que decía Guillermo, perdón, ¿no? Claro, o sea, ser humano y persona pueden compartir extensión. Nadie tiene problema con eso. Pero no creo que sea obvio que en cuanto a intención sea lo mismo. Creo que el significado de persona, el significado de ser humano son muy distintos, aunque compartan extensión. No sé si se queda algo. Bueno, queda, digamos, empezaríamos la penúltima ronda. Son 1, 2, 3, 4, 5 personas. Sí, quizá los 5 de una vez y que, digamos, traten de ser breves, por favor. Muy breves. Lara. Tengo 3 preguntas, a ver, solamente una. Y es, en realidad, a ti y también a Ángeles, si hay espacio por una dimensión ética, porque no me queda claro si ambas posiciones, o sea, el relacionismo social y el relacionismo estructural, quieren dar una definición de persona que sea necesaria, suficiente, o solamente necesario, solamente suficiente. Y si esto que acabas de decir, ¿no? De tener una noción de yo y hacerlo de manera competente, tiene que ver con la dimensión ética. Okay. Luis. Sí. 2 cosas. Una, voy a hacer referencia a las diapositivas de Ángeles, lo siento. En las 6 está discutiendo esta implicación de si la persona desaparece, el cuerpo no es un cuerpo personal. Y la situación ahí que se presenta basado en Lindemann, creo que no va en contra de esa implicación, sino más bien a decirnos que hay situaciones en las que a veces diríamos que la persona desaparece, pero en realidad no desaparece. Más bien lo que está cuestionando es el antecedente en muchos de esos casos. Pero no creo que se haya atacado la implicación. A ver, otras. La implicación es si la persona desaparece, el cuerpo no es un cuerpo personal. Y cuando está discutiendo los ejemplos de Lindemann, está diciendo, mira, esos casos en los que tú pensaste que la persona desaparecía, no está tan claro que desaparezca. Pero no se discutió la implicación, creo yo. Ok, de acuerdo. Y sí. También en las preguntas de Ángeles que aparecieron en la diapositiva 7 y combinándolo con Ángeles tiene la razón. Y combinándolo con combinando esas preguntas, lo de qué se siente ser una persona, etcétera, y con este diagrama, estaba pensando yo en, por ejemplo, un heideggeriano muy despistado que quisiera trabajar con el concepto de persona, digamos. Y si se fijara en este esquema que nos has puesto aquí, en la parte no sortal, que sería la que le interesaría a ese heideggeriano, porque la otra sería impropio, serían predicados no propios de la persona. Y uno llegaría a la autorrelación, pero ese heideggeriano te diría, ¿y cómo llego a esa autorrelación si no es con mis relaciones con esas otras entidades que también son sí mismas y el mundo y demás? No parece estar tan desvinculado el no sortal, como lo pones tú, del sortal. Y entonces lo que Ángeles tiene razón. Gracias. Yo también quiero hablar sobre este diagrama
y el estatus y una visión como muy idealizada que tenemos del trato a la persona, ¿no? O sea, como si tratar a alguien como persona significara tratarlo bien necesariamente. Y no es cierto, ¿no? Sheckman dice, decían que no se le daba estatus de persona a los esclavos, o sea, un estatus legal, pero claro que había un trato hacia los esclavos como personas, ¿no? O sea, el mismo hecho de que no se les permitiera como tener libre reunión porque se podían organizar para sublevarse y liberarse, el hecho de que, o sea, hay muchos mecanismos de opresión que aunque no hay un estatus, ¿no? Que aunque no hay un estatus, el mecanismo de opresión está reconociendo en sí misma que a quien se está oprimiendo es una persona, porque tiene una autorrelación y tiene relaciones y vínculos con la comunidad y con la sociedad, que es justo lo que quieres impedir. Dice, a los caballos de las plantaciones no les impedían, ¿no?, comer el pasto juntos, pero a los esclavos sí, porque eso podía producir, y eso era una forma de reconocerlos como personas. Y entonces, esta idea de que el reconocimiento como persona es algo mucho más elemental que el estatus social de persona, ¿no? Y que justo en ese reconocimiento como persona es que no se puede extender el trato a los ríos o a los perrijos, por más que los trates como hijos, no los tratas como hijos. No, o sea, in the end, el trato no es un trato de persona, es un trato de un perro muy consentido y mimado y amado y adorado, pero no lo tratas en verdad como un hijo porque no estás considerando como, ¿no?, todo ese reconocimiento de persona. Entonces, como eso separa como la noción de dignidad, porque puedes, ¿no? O sea, que ahí hay una confusión conceptual entre ser persona y otorgar dignidad, porque puedes justo tratar a alguien como persona sin otorgarle dignidad. No, y ver qué piensas de eso. Cruz, ya muy breve, diré, hay algunos autores que distinguen el concepto metafísico, el concepto moral, el concepto político, el concepto jurídico de persona, y justamente tendría que ver con mucho de lo que está saliendo aquí. Muchas veces depende cuál es la pregunta o la preocupación que tienes, necesitas un concepto u otro para hablar coherentemente de personas. No es lo mismo hablar de personas morales, lo que preguntaba quizá Lara, que hablar de personas jurídicas y del estatus y la protección y lo que necesitamos, porque son cosas diferentes o relativamente diferentes. Y quizá cuando tú buscas lo que te han atribuido, el concepto primitivo, es lo que algunos autores llaman concepto metafísico, esos personalia, y ahí va mi pregunta, ¿qué son los personalia para ti? ¿De qué se integran? Conciencia, racionalidad, estados mentales, autoconciencia, lenguaje, reciprocidad. Es decir, ¿qué son esos personalia? Porque entre más le agregas a todo esto, capacidad de respuesta, presión a otros, etcétera, pues te va dando justamente los conceptos de persona moral, de persona política. Rawls hablaba del sentido de justicia, si no tiene el sentido de justicia, no es persona para efectos de la política, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué son los personalia? ¿Y cómo se relaciona entonces con esa graduación? Y yo te diría, ya no una graduación, sino distintos conceptos de persona. Por último, al fondo no conozco tu nombre, perdón. Ya contestaba mi pregunta. Ok, vale. Pues adelante. A reserva de ser más prolijo después, las implicaciones éticas, digamos, también eso tiene que ver con la última pregunta. Es decir, lo que me interesa sobre todo es, no sé si se puede cortar, si es el concepto metafísico. Y en ese sentido es que, pues, esto fue un poco disparado por mi lectura hace muchísimos años de Strauss, que tiene como un concepto primitivo junto con otros conceptos como el cuerpo. Pero, digamos, si me presionan sobre las implicaciones éticas de ese concepto metafísico, por un lado, creo que, bueno, es que ya un poco lo dije, ¿no? Digamos,
si enfatizamos el aspecto de estatus, entonces no creo que haya ningún problema para, digamos, meterle ahí toda la normatividad ético-moral que uno quiere. Y luego, por otro lado, digamos, voy a ponerlo así, rescate de la jurídica, política. No, todo político, sí, normativo en el sentido amplio. Incluso epistemológico, Todo. pero digamos, el rescate de la primera persona también tendría una consecuencia ético-moral, que es, digamos, no se mencionó aquí, pero es rescatar un poco la idea de responsabilidad y de imputabilidad de las acciones. O sea, cuando hacíamos esta jerarquía o esta como decía Guillermo, progresión, quizás no a todos los agentes se les pueden imputar las acciones y por lo tanto no a todos los agentes se puede decir que son responsables. Bueno, ese sería de la respuesta. ¿No? Y luego lo de la implicación, si la persona, lo que decía Luis, ¿no? Es decir, como el cuerpo ya no es personal si desaparece la persona. Yo estaría de acuerdo con eso. O sea, yo creo que la implicación sería correcta, ¿no? Hay un cuerpo, pero es un cuerpo despersonalizado, ¿no? Que ya no reacciona a los mismos estímulos. Por ejemplo, cuando, si no me quiero poner personal, ¿no? Pero cuando mi jefa dejó de decir mi nombre, digo, aquí está pasando algo. Está pasando algo así como que... entonces, digamos, yo sí, pues ya dejó de ser persona. No dejó de ser mi jefa. No dejó de ser mi madre. Esto está rara. Pero ya, digamos, ya no está ahí la persona que era ya no está ahí. Y creo que eso se puede explicar con el recurso a la agregación y digamos, desagregación de personalidad. Entonces, bueno, no sé si esto responde adecuadamente. ¿Qué se siente, no? Y lo del heideggerismo sí me pone un poco raro. Pero creo que en el fondo está muy bien la pregunta en el sentido de que, es decir, más allá de mis prejuicios anti-heideggerianos, muchas razones, ¿cómo se llega a lo no sortal? Esa es una de las preguntas que tú hacías con este esquema. Y bueno, quizá no lo he dicho con suficiente claridad, pero yo estoy muy contento y estoy completamente abierto a, digamos, entender esto como procesos, digamos, biopsicocognitivos, o sea, ¿no? Como procesos complejos, pero que son procesos que se pueden clasificar como utilitarios, sociales o de primera persona. Así, digamos, los procesos que generan la primera persona son procesos sociales y comunitarios. Pero yo creo que es eso. Pero no se reducen o sea, cuando se generan no se reducen a procesos sociales y comunitarios, porque necesitamos, digamos, la contribución, necesitamos la idea de que se tejen, ¿no? Hablabas un poco de las tejedoras, pues las tejedoras hacen algo que no hacen otras. Y eso es lo que yo quería como subrayar. Ahora, lo de Marcia, hay unas decisiones muy importantes aquí, ¿no? Es cierto, alguien podría decir, es que se trata bien a los esclavos, se trata bien al servicio doméstico, pero eso no quiere decir que se les trate como personas. Creo que esto es sumamente importante, ¿no? Entonces ahí, digamos, al menos como personas en el sentido sustantivo, como capaces de ser primeras personas. ¿Cómo no? ¿Qué sé yo? Claro, que el caso que te puso es al revés, no sé, caso tratas muy mal y sin embargo tratas como persona. La posibilidad, claro, sí. Pero esa posibilidad, digamos, tratarse mal, o sea, tratar ahí es la cosa del reconocimiento. Espérame, también se me va la idea. Es que yo por eso a propósito no hablaba de reconocimiento. Exacto, es lo que te está reclamando. Yo tengo problemas fuertes con el reconocimiento, porque creo que junta de los dos lados. Puede ser un reconocimiento como persona, pero no está claro si te reconoce como la persona que tú eres.
Entonces, todo esto se puede y se ha tejido. La escuela de Frankfurt, Honeck y otros han hecho carreras enteras traduciendo eso o glosando esto en términos de reconocimiento. Por ejemplo, el reconocimiento del estatus normativo es algo distinto del reconocimiento como persona, ¿no? Entonces dice, bueno, pues necesitamos el reconocimiento como persona, porque si no nuestra integridad no se hace polvo, pero no creo que sea un camino adecuado el reconocimiento, porque el reconocimiento, digamos, a ver, lo voy a matizar. Si por reconocimiento simplemente queremos decir seguirle la pista a un particular a lo largo del tiempo y el espacio, no tengo ningún problema. Pero si con reconocimiento exigimos algo que tenga parecido a la reciprocidad o a la mutualidad, entonces ahí ya, yo digo, eso ya no sirve para nada. Pero es que no es eso, no era ninguna de las dos, pero ya estamos muy sobre sí, entonces, creo que ya, bueno, lo de Juan Antonio, sí, en realidad digamos, mi apuesta es por el concepto metafísico. Digamos, tendría que pensar con más cuidado cómo se vincula esto con, digamos, otros usos, digamos, otras prácticas en torno al concepto de persona, por ejemplo, en el contexto jurídico. Creo que es muy importante, y ahí entra también el asunto de la dignidad, que ha sido muy traído y llevado, y que también tengo reservas al respecto, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que integran los personalia? Esa es una muy buena pregunta. Digamos, grosso modo, serían corporalia y mentalia. Pero son capacidades relacionadas con mentales. No son propiedades. Son propiedades, digamos, metafísicas. Lo que pasa es que no solo son corporal y mentalia, ¿no? Porque son corporal y mentalia, pero organizadas o estructuradas o articuladas de una cierta manera. Un ejemplo. Pues mi creencia, mi percepción de lo que te estoy viendo ahorita. A lo mejor me engaño, pero creo que te estoy viendo, creo que es Juan Antonio, y eso me lo puede comunicar. ¿No? Sí, es un ejemplo, digamos. Y podemos, creo que complejizar muchísimo lo que serían las personalidades. Pero creo que para los propósitos en que estoy utilizando esto, no es necesario especificar que es una persona. Vamos a agradecer a